México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 12. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En eso consiste el negocio. El Estado neoliberal es garante al servicio de los capitalistas. Tan es así que con las AFP en el Chile de Pinochet, los empresarios quedaron eximidos de entregar cuotas para la seguridad social. Digno ejemplo a seguir pensarían los demócratas de México. En Chile, el 91.6% de los fondos de las AFP es manejado por 8 grupos económicos, los cuales la mitad tienen participación de capital extranjero, y de esas 8, 6 concentran el 82.5% de los fondos, es decir, 21.262 millones de dólares, datos al 30 de junio pasado. Todas rinden más o menos lo mismo, porque tienen el mismo tipo de inversiones. Para los trabajadores, no hay más opción que elegir entre una u otra administradora, que equivale a decir que eligen qué grupo económico administre los recursos destinados a su seguridad futura. De las 18 AFP existentes, apenas 3 son de propiedad y administración de los trabajadores. Digno ejemplo a seguir. Así se arriesga el ahorro y el bienestar de los asalariados. ¡Qué pérfides del capital! Los trabajadores les conceden a sus explotadores no ya la plusvalía que les arrancaron en su trabajo vivo, sino que también en su retiro les toman los ahorros de toda su vida para especular con ellos en el mercado de dinero y de salir beneficiados en la economía casino, poniendo en riesgo su patrimonio, mientras que sus administradores sacarían la ganancia de agio. Y por supuesto que esto acontece sin contar con la aprobación del pensionado, quien no tiene ni voz ni voto en el destino que se dé a sus ahorros. Un sistema impositivo dictado por la dictadura dura de Pinochet, para hacer un sistema obligatorio e incierto. En Chile, buena parte de esos fondos está invertida en acciones. La inversión bursátil es altamente inestable. Sobrevienen las pérdidas y cuando esto ocurre, los dueños del dinero perdido quedan reducidos a la categoría de observadores pasivos. Ideal para ser retomado en México por la dictadura, devengando en ultra plus quan perfecta. Fierro viejo que vender. El proceso de desincorporación de Ferrocarriles Nacionales de México también iba en curso en el primer año del Cedillato, como fiel extensión del Salinato, que venía a ser, en lo sustantivo, la misma tendencia pro-empresarial privatizadora, plena manifestación de la entrega del país al dominio neocapitalista en curso. El modelo norteamericano de países en los que los autotransportes con motores de combustión interna, propulsados por gasolina y con ruedas sintéticas, corriendo en carreteras asfaltadas, para hacer una industria plenamente derivada del petróleo, manifestando la esencia del American Way of Life, pues también habíase de implementar de manera defectuosa en un México que se incorporaba al Tratado de Libre Capital. Por lo tanto, termínense por liquidar los ferrocarriles nacionales, empléense preferentemente para el transporte, pues el dichoso tratadito daba libre flujo a las mercancías, pero no a las personas, conforme a los intereses de los vecinos del norte. Proceso que desde antes del arribo de los neoliberales en el PRI se venía realizando, apareciendo en esta historia con antelación un personaje nefasto que se fue colando en la dirigencia del sindicato ferrocarrilero, comenzando a realizar tan funesta tarea un tal Luis Gómez Zeta en los difíciles años del 48-49. A decir de los propios ferrocarrileros, un funcionario antiferroviario, encargado de descomponer lo que fuera un orgullo de la revolución, convertido en vergüenza por el PRI corrupto gobierno. Que tal Truán, como líder sindical, comenzó una labor de zapa que terminó ya siendo director de ferrocarriles. Y todavía, como jubilado, pasó a ser presidente vitalicio de la agrupación Héroes de Nacosari, que venía a ser la fábrica del charrismo sindical. No en balde, el charro epónimo fue impuesto en la presidencia de Miguel Alemán Valdés a la dirigencia de los ferrocarrileros, un tal Jesús Díaz de León. A decir de Norberto Vargas, director del periódico El Rielero, quien además asevera, desde el movimiento de Demetrio Vallejo y Valentín Campa nos han tratado muy mal. Todo un concierto de desaciertos procurados por dirigencias corruptas fue convirtiendo a ferrocarriles en chatarra,
fierro viejo que vender al extranjero. Lo que había sido el medio de transporte de pasajeros y carga preferentes en un país cuyas características geográficas e idiosincrasia eran de carácter rural, se van convirtiendo en el desarrollo de la infraestructura petrolizada, a la manera gringa, y para beneplácito de las empresas automotrices extranjeras en un país de filiales y carreteras. Las industrias ligadas al transporte automotriz podían ejercer presión sobre el gobierno, no habiendo en el sector ferroviario marcas extranjeras que ejercieran igual puja para la renovación periódica de maquinaria y así de ganancias continuas a como en la industria automotriz AKS con los modelitos que cambian anualmente. El abandono progresivo se fue efectuando sexenio tras sexenio con burocracias inservibles que van sumiendo en la inoperancia y en el atraso obsolescente por falta de mantenimiento, negligencia y corrupción deliberadas, propiciadas por funcionarios de primer nivel que hacían grandes negocios con el deterioro, teniendo por propósito final su venta como ganga a particulares nacionales y extranjeros. Ni para qué decir que al arribo de los neoliberales, estos estaban más que puestos para concluir su remate, concretando el proceso larvatorio que incluyó la conversión de la reparación y proveimiento de refacciones a extranjeros japoneses, españoles y franceses, a quienes les fueron concesionados los talleres o a quienes les compraban las refacciones. Para 1995, en las instalaciones del Valle de México, había kilómetros de carros Pullman oxidándose, mérito atribuido a Luis Gómez Zeta, encontrándose también a la usanza del siglo XIX, maquinaria importada de Inglaterra inutilizada. La corrupción de larga data queda testimoniada en este breve reportaje, dando cuenta de cómo en el sexenio iniciador del despilfarro contrarrevolucionario se procedía. Por ejemplo, al presidente Miguel Alemán le proporcionaban trenes y equipo de carga para que se fundieran en una empresa que tenía en Veracruz. En ese tiempo, todo iba a parar a su fábrica de tubos y aceros de México, TAMSA. Por igual que en Pemex, en ferrocarriles había obreros calificados capaces de dar mantenimiento a la maquinaria, empero dependían de las refacciones provenientes de los Estados Unidos, y como éstas pasan a escasear, en los buenos tiempos había zapatas para los frenos que se realizaban en los talleres nacionales de buena calidad. Posteriormente, la dirigencia ordena que se importasen de Japón, en donde se hacían de pura pasta y no de hierro, típico proceder del gobiernillo colonizado. El negocio de la casta de entreguistas es obtener ganancias personales como intermediarios. Intereses bastardos de la burocracia defienden el transporte por carretera, mientras que las máquinas u vagones se oxidan para ser vendidas como chatarra. Tal fue el proceso de destrucción de ferrocarriles nacionales constatado por sus trabajadores con impotencia. Rodolfo Candia, un portero de a bordo con 28 años de servicio, comenta con resignación la neta de lo que ocurrió en Ferronales. Es lo que está haciendo con sus empresas el gobierno desde el sexenio pasado, hacerlas quebrar y luego venderlas casi regaladas a los mismos que las hicieron quebrar. Ya se ve que en el sexenio pasado, todas las empresas que vendió el gobierno a la iniciativa privada estaban ya en quiebra, casi se les regalaron, y eso mismo están haciendo o van a hacer con ferrocarriles, privatizarlos. Explica, en el sexenio de Salinas dejaron caer totalmente los trenes de pasajeros con esa finalidad. Ahora, solo hay servicio de Pullman, los viernes, sábados y domingos, con 1 o 2 coches, nada más. Dicho fuera de manera contundente, develando la actitud latrocina de los neoliberales modernizando a México, multimillonarias fugas de dinero se fueron sumando en las distintas administraciones, contando con el refuerzo que representa la complicidad del sindicato de charros. Salvador Chacón lo dijo, ferrocarrilero con 44 años de experiencia. La dictadura perfecta, en su oficio de corruptelas, tras décadas de deficiente administración, dejaba a ferrocarriles desvalido, para que acto seguido se le propusiera al gran tecnócrata de Cedillo la solución. Hay que privatizar algunos servicios de ferrocarriles. En Monterrey, una asociación empresarial argumentaba que debido al mal servicio perdían gran cantidad de dinero. Así pues, proceda la desincorporación por no estar funcionando como es debido y o por no ser prioritarios para el desenvolvimiento de la economía nacional. Vénganos pues el capital privado al rescate.
tal y como lo sugerían los vecinos del norte. Presiones estadounidenses proceden a imponer condiciones en México al respecto, denunciaba el senador priista Fernando Solana. Y eso apuntaba, complementa David Vargas Bravo, exdirigente sindical, al interés estadounidense por controlar la región del Istmo de Tehuantepec, viejo anhelo de disminuir el trayecto marítimo del Atlántico al Pacífico, lo que el Canal de Panamá y la decreciente comercial USA-americana ha invalidado. Y Pemex, a exprimir naranjas sin valor agregado. No terminaba de finalizar el primer año de la administración cedillista, ya urgía incrementar la desincorporación como eufemismo por privatización de Pemex, pedazo a pedazo, para cuando el petróleo estaba hipotecado a los Estados Unidos desde los acuerdos firmados el 21 de febrero con el gobierno de Washington y el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que concedía un rescate de emergencia salvando a México de no pagar los tesobonos, delito mayor que perjudicaba a los tenedores norteamericanos. Adrián Layuz Vargas, el director de Petróleos Mexicanos en turno, convocaba a la desincorporación de activos petroquímicos, uno de los 4 organismos subsidiarios en que ya habían dividido a Pemex. Las razones esgrimidas por el director eran mero discurso insulso y encubridor. Obedece a la necesidad de reflejar la lógica de la industria petroquímica y promover una industria petroquímica mexicana moderna y globalmente competitiva a escala mundial. Mera retórica, carente de veracidad. Lo que según esta afirmación, Pemex era incapaz de realizar sin inversión privada y extranjera. Por supuesto que si el gobierno saboteador, en lugar de administrar como era debido a Pemex, se empeñaba en desatenderlo y expoliarlo, sus déficits y carencias hacían propicia la ayuda privada. Por esos días, la industria petroquímica de Pemex cubría el 30% de la producción nacional, al lado de importantes empresas nacionales como Celanese de México, Alfa, Sidsa, Primex, Dex, concurriendo también al mercado nacional las poderosas cuan prestigiadas DuPont, Oech, Monsanto, BASF. El artilugio que se venía empleando para justificar la desincorporación continuaba realizándose. La desincorporación de petroquímicos básicos que pasan a ser secundarios, los que, primeramente, fueron reducidos de 60 a 19, llegando a la sazón a ser tan solo 8. Precisamente el gobierno pretende liquidar Pemex Petroquímica aduciendo que se trata de líneas secundarias, aunque temporalmente conserve la propiedad de entre 20 y 30% del capital, con objeto de facilitar la transición de una producción compleja y dar seguridad a los renuentes compradores. Entiéndase, la mesa puesta por los tecnócratas para que llegasen a servirse los apropiadores, sin mayor mérito ni posibilidad real de mejorar los productos, más la orientación procurada por los compulsos privatizadores estaba señalada. Pemex debía ser un mero extractor de crudo, puesto que a decir de tal dirección gerencial, el valor agregado no les parecía rentable, validando incrementar la petroquímica nacional. Los cientos y miles de millones requeridos para modernizar las plantas no estaban al alcance de la mano, pues el Estado estaba pobre y endeudado, pagando precisamente la deuda con los ingresos del crudo. Lo que tenía prioridad era así la explotación de crudo junto a la exploración, vil primitivismo de primerización, propio de una economía subdesarrollada y dependiente en tránsito de hacerse más subdesarrollada y dependiente, presentándose índices bajos de beneficio en la refinación, 3.5%, y en la petroquímica básica, 8.7%, nada comparables a los de la exploración y producción extractiva de 80% hacia 1994. Por supuesto que sí. Si la reinversión se concentraba en las mismas actividades primarias y el abandono dejaba en la insolvencia Pemex Petroquímica, tendencia de política neoliberal y como tal propia de un gobierno virreinal al servicio de los intereses del diablo, es decir, de nuestro vecino del norte. Tal y como se venía propiciando desde por lo menos el crack del 82. Pemex debía funcionar prioritariamente como extractor de petróleo y vendérselo de inmediato a su cliente inmediato.